¿Grabación? Ya le di, ya le di. ¡Ah! Ahí Pues le está. acabo de dar. Ya Ya, estamos muy bien. grabando. Muy bien. Pues Ya. entonces, a ver, tú me pasas la palabra a mí, Bueno, Marcelo. sí, yo hago la presentación, ¿ya? Y luego te doy la palabra para que posteriormente nuestro capellán haga la charla. Bueno, un gran saludo desde Valdivia. Soy Marcelo Patroni, director de Formación y Identidad de nuestra sede aquí en la hermosa ciudad de Valdivia, que hoy día tiene un sol radiante. Estamos muy contentos con el capellán, nuestro padre Alexander Borges. Hemos preparado esta presentación con mucho cariño. Quiero saludar fraternalmente a toda la gente que nos acompaña, decir que esta es una actividad, estas charlas de los capellanes de formación y identidad se inserta dentro del programa de bienestar y salud mental que se ha implementado en nuestra institución, que coordina, dirige y lidera la Dirección de Asuntos Estudiantiles y con los cuales nosotros como formación y identidad colaboramos, pero con mucho gusto porque tenemos un trabajo mancomunado con la DAE en todas las sedes, obviamente. Así que para comenzar esta actividad voy a dejar entonces con ustedes a nuestra directora nacional de formación y identidad, la doctora María Esther Gómez de Pedro. Muy bien, muchísimas gracias, Marcelo. También yo les quiero dar la bienvenida muy cordialmente a esta charla de los capellanes, que como explicaba y enmarcaba muy bien Marcelo, forma parte de nuestro granito de arena a este programa de bienestar y salud mental, porque estamos absolutamente convencidos de que como personas tenemos una dimensión espiritual que no solo se satisface con la inteligencia o con una cierta activación de la inteligencia o el descubrimiento del saber, que es muy importante, o de la belleza, que también es muy importante, o de la solidaridad, que también es muy importante, sino sobre todo con esa relación con quien nos trasciende de forma, digamos, especialísima, pero que no es un ajeno a nosotros, sino que es alguien muy, muy cercano, que es Dios. Y Dios nos crea a su imagen y semejanza precisamente para que le descubramos y le amemos haciendo este uso de nuestra libertad y nos entrega muchos medios, ¿no? Pero como también hay algunas dificultades, bueno, pues necesitamos ayudarnos mutuamente para poder aspirar con fuerza a a Dios, ¿no? Y cuando todavía lo vemos un poquito lejano, pues precisamente estas charlas nos ayudan a eso, a poder acercarnos, a poder comprender un poquito más. Esta vez, y por eso es que vamos contando con algunos de nuestros capellanes a lo largo de todo Chile. Esta vez hemos aterrizado en Valdivia, en esta bonita ciudad en la zona de los lagos, ¿verdad? Con un capellán que lleva poquito tiempo con nosotros, pero que está siendo un aporte importante, ¿no? Y el tema sobre el cual nos va a hablar también está acorde con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Septiembre no solo es el mes de la patria, definitivamente en Chile lo es, sino que universalmente en la Iglesia es el mes de la palabra de Dios, de la Biblia. Y por eso nos pareció muy adecuado que nos pudiera ilustrar de una forma didáctica, cercana, bueno, como lo vamos a ver ahora, sobre esto. Entonces, cómo la palabra de Dios nos puede a nosotros, nos puede ayudar, ¿no? En este camino personal que cada uno tiene que recorrer, pero en el que no estamos solos. Por eso la idea es ayudarnos mutuamente. Así que muy bienvenidos nuevamente. Espero que sea realmente provechoso para todos, todas cuantos estamos acá. Esto quedará luego grabado, así que también podrá revisarse a continuación. Así que eso, te devuelvo entonces el micro, Marcelo Patroni. Muchas gracias, Esther. Agradecemos entonces las palabras de nuestra directora nacional. Y bueno, ahora vamos a presentar a nuestro capellán, el padre Alexander Borges, con la charla que hemos preparado que se llama La palabra de Dios y el seguimiento de Jesús. Solamente decirles que vamos a terminar, yo creo, vamos a tratar de terminar como 5 para las 7, porque nuestro capellán tiene que hacer misa en la parroquia de la Merced, entonces aquí vamos rápidamente para allá. Pero así que, sin más, dejo con ustedes a nuestro capellán. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a los que están conectados, señora Esther. Un gusto poder estar con ustedes en esta tarde, como decía don Marcelo, una tarde esplendorosa, llena de sol, llena de alegría, ya está todo llamándonos a la vida en esta primavera y el estar con ustedes también es una gracia, ¿sí?
Hoy este tema que vamos a tocar, más que todo, es experimentar el amor de Dios, pues tenerlo como fundamento de este seguimiento, de esta llamada que Dios nos hace. Y pues como este es un tema central para nosotros, porque como decía usted, no solamente el ser humano está lleno de cosas, sino que también hace falta la palabra de Dios para que nos dé ese fundamento de poder construir nuestra vida. La palabra de Dios, fundamento del seguimiento de Jesucristo. Yo creo que todos tenemos esa experiencia de poder encontrarnos con el Señor y pues nuestra vida ser edificada. Este relato vamos a comenzarlo con la creación. En la Biblia, pues comenzamos este libro maravilloso que nos va remontando acerca de lo que es el inicio de todo. En el libro del Génesis, en el capítulo 1, pues vamos viendo esas hermosas palabras de parte de Dios que va creando las cosas. En el texto muchas veces vemos que 10 veces se va diciendo, dijo Dios. Y es importante esto, ¿no? Que la creación es un acto libre de Dios, porque es un Dios que crea. Es decir, es un Dios que quien por su voluntad, pues da origen a la realidad del mundo. Por eso es importante ver este dibujo donde todo se resume, ¿no? El cielo, el agua, las montañas. ¿Perdón? Continúen. Ok. Vemos como en este cuadro, en esta pintura, está todo lo creado y en el centro está pues el ser humano que ha sido creado a su imagen y semejanza. Y con esta fuerza creadora de Dios pues da vida a todo. Su palabra llena de vida a todo. Ese dijo Dios es importante también para la vida de la fe de los cristianos, ¿no? Porque de allí depende también, pues, el poder nosotros escuchar. Y cuando se escucha esta palabra, comienza entonces un dinamismo de vida que da alegría, que da felicidad. Y eso es lo que experimentaron todos los seres creados. La alegría de compartir un mundo lleno de la bondad de Dios, de esa fuerza dinámica que tiene la palabra. Durante esos cinco días puso orden a lo creado. El sexto día crea al hombre, el único ser de la creación hecho a imagen y semejanza. ¿Destinado a qué? A dominar el resto de la creación. Y claro, como todos necesitamos un descanso, también Dios al séptimo día, pues toma ese descansito de todo lo que creó. Pero el texto también subraya algo importante, que al final dice, todo lo hizo bien. O sea, que en todas las cosas que Dios ha puesto su mano y su palabra, todo ha sido creado para bien de todos. En esta revelación, pues, de la palabra y la creación, Dios crea una realidad. Vamos a enumerar esas dos fases, ¿no? Yo la he puesto como dos fases, la fase de separación y la fase de decoración, porque Dios es un artista. En esta fase de separación, pues, va creando la luz, también separa las aguas, tanto las de arriba, las del cielo, como las de abajo de la tierra. Y también, pues, la tierra. Y allí termina esa fase, pues, de separación, de separar las cosas. Y luego viene la fase de decoración, ¿no? Que va colocando los astros en el firmamento, van surgiendo las aves, los peces, los animales terrestres, al ser humano, a su imagen y semejanza, e igual en dignidad. Y yo creo que esta parte es importante. O sea, que en el cristianismo, en el judaísmo, perdón, se ve esta doble dimensión de lo que es la importancia de crear al hombre, pero también a la mujer, en esa misma dignidad. Todos somos iguales para Dios, somos criaturas de Dios. En esta palabra también está llena de poder. Realiza un doble movimiento, un movimiento descendente, y esta palabra descendente va performando el mundo. Todo por ella llegó a ser y nada sin ella existe. Por esa misma palabra que no es estática, no se puede contener, no se puede callar. Pero también hay un movimiento ascendente, ¿no? En los salmos muchas veces nos encontramos con esta forma de poder, la misma creación, dar gracias a aquel que ha creado todo. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día le pasa el mensaje, la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncie su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta el límite del orbe su lenguaje.
Entonces, maravilloso también de que la misma creación, uno cuando sale, ahora que está floreciendo todo, uno entra como en ese movimiento de ver la pequeñez nuestra ante un mundo tan trascendental, tan maravilloso, tan hermoso, y que nosotros podemos disfrutarlo gracias a ese poder que tiene la palabra. Muchas veces pasamos desapercibidas las cosas, ¿no? No vemos no nos detenemos, vivimos en un mundo tan acelerado que no nos detenemos a poder descubrir la belleza de Dios en la creación. Y pues la Sagrada Escritura pues nos va narrando esta intervención de Dios a través de sus elegidos. Miren cómo vamos, ya partimos desde el momento de la creación donde Dios crea todo, pero siguiendo en la historia de la salvación, o en la historia bíblica, pues vemos también que Dios va llevando adelante esa historia de salvación a un pueblo que es de su propiedad, y pues va llamando a personas concretas. En este caso podemos ver la vida de Abraham, un hombre politeísta con dos situaciones que en su corazón no estaba feliz, porque era considerado una persona que no había sido bendecida por Dios al no tener un hijo y tampoco tener una propiedad. De modo que en esta obediencia de este hombre que escucha ese llamado, que sale por la palabra de Dios hacia lo desconocido, en este caminar se va dando cuenta de que es el mismo Dios que lo ha llamado por su nombre, que tiene una relación con él y pues que lo ha puesto a caminar. Es importante siempre en la palabra de Dios y también en la experiencia de uno este caminar, no detenernos, porque la palabra de Dios es dinámica y la palabra de Dios se cumple a su debido tiempo. Y en esta experiencia de fe, pues ahora este hombre se convierte en el padre de la fe, es padre de la fe en la palabra, se fía totalmente del Señor. También vemos la obra de Dios en un pueblo que más de 400 años allí metido en la esclavitud, en Egipto, un pueblo que sufre las consecuencias de no tener a Dios y que han sido esclavizados. Y por eso este dolor de este pueblo, este grito de este pueblo, escucha el Señor y Dios actúa en medio de ese éxodo, de salir de la esclavitud a la libertad. Y también en el Sinaí, esa manifestación de Dios que irrumpe con el terremoto, es la forma de poder dialogar el Señor con el humo, el fuego, la nube, y sin embargo nos vamos dando cuenta que los profetas también van guiando a este pueblo, ya que hay salido de la esclavitud a la libertad. Este pueblo no puede quedar desorientado, tiene que tener una cabeza, por eso Moisés, que va llevando adelante esa misión de Dios de guiar al pueblo por el desierto, a pesar de su dureza de corazón, porque estaban acostumbrados este pueblo a estar viendo la idolatría, ¿no? Y Dios ha dicho que es un Dios celoso y que solamente en el Shema se puede cumplir esta gracia, ¿no? De tener a Dios como único. Y en este caminar de este pueblo, pues van surgiendo los profetas que van corrigiendo, van exhortando, van animando a este pueblo que Dios ha llamado para que no se desvíe del camino. Siempre en nuestro caminar muchas veces aparecerán pues acontecimientos, pruebas, como este pueblo también, de querer mirar hacia atrás, de no mirar adelante, de no escuchar, de cerrar el oído, pues este pueblo necesita otra vez que Dios hable a través de estos profetas para que los encamine y que puedan tener la experiencia de volver a la casa del Padre. Entonces vemos esa experiencia de ese pueblo, que es también la experiencia nuestra. Muchas veces yo me acuerdo de mi infancia que no escuchaba la voz de mi mamá cuando me decía no vayas para allá, no hagas esto. Lo hacía por mi bien, pero yo en mi soberbia, en querer hacer las cosas por mi cuenta, en experimentar, pues tenía una consecuencia también. Cuando ella me decía, ay Alexander, ya sabía que lo que venía era un correazo, ¿eh? Así mismo le pasa a este pueblo, un pueblo de cabeza dura, un pueblo de corazón duro, un pueblo que se ha apartado de la palabra, que le guía, que le cuida, pues tiene como consecuencia pues el destierro y ver toda la historia que Dios tiene para con este pueblo. Pero algo importante, y en la próxima lámina, la ¿cómo es? PPT. PPT, tenemos pues
ese gran anuncio de salvación. Si vemos la imagen, hay una intervención ya no un Dios que habla a través del trueno, del relámpago, del terremoto, sino que habla a través de un mensajero. Vemos aquí la anunciación del ángel a María Santísima, porque ya ese Dios que es inaccesible, que no se puede ver, pues ya no va a necesitar de profetas, ya no va a necesitar de interlocutores, sino que va a ser el mismo Hijo de Dios el que entra a formar parte de la historia de nuestra humanidad. Se hizo hombre. Por eso, si vemos en Juan, en el capítulo 1, decía este enunciado, al principio existía la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba junto a Dios. Pero ahora ya con el Evangelio descubrimos esa grandeza de ese poder, de esa palabra que María acoge, y en ese sí ya entra en nuestra historia aquel que es la palabra hecha carne, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Ya no es un Dios lejano, ya ahora es un Dios cercano que ha tomado nuestra condición, menos en el pecado, para acompañarnos, para guiarnos, para defendernos, para conducirnos otra vez a ese amor del Padre. Seguir a Cristo también, pues en este proceso de infancia, de la vida de Jesús, de este ir María también acompañando a este Jesucristo, pues ha llegado la hora ya de manifestarse a los hombres, ya no estar allí en la familia, sino que María misma es aquella que empuja pues a Jesucristo para que ya se manifieste al pueblo de Israel. Para eso ha venido. Y por eso Jesús en las bodas de Caná le dice, mujer, no ha llegado mi hora. Pero María le dice, no tienen vino, no tienen la alegría, no tienen la esperanza, están sufriendo. Entonces tienes que manifestarse para que devuelvas al hombre, al ser humano, pues la alegría. Esto del vino es importante, ¿eh? Porque ustedes que tienen una cultura de tomar vino, en Venezuela se toma cerveza, pues cuando uno está contento, uno brinda, levanta la copa y brinda. Y María se ha dado cuenta de que esta pareja en esas bodas de Caná están preocupados y de hagan lo que les diga. De modo que también María está impulsando a que nosotros podamos escuchar esa voz de Dios a través de Jesucristo, su Hijo amado. Según el testimonio pues de la historia de salvación, pues que vemos reflejado en la palabra, va llevando adelante Jesucristo esa misión y no quiere hacerla solo. Y por eso es importante que Jesús va a ir llevando adelante esta historia de este pueblo, pero ahora con personas comunes. Él va eligiendo, y pasamos a la otra PP, la otra lámina. Me equivoco, siempre se me sale el venezolano. La otra lámina, en ese plan salvífico del Padre, el mismo Jesucristo llama a seguirle. Y pues, ¿a quién llama Jesucristo? Jesucristo llama no a grandes personas, no a superhéroes, sino personas concretas. Vemos en la imagen, pues, a unos pescadores. Quizás no eran personas estudiadas, no eran personas letradas en la palabra, pero que Jesucristo pues, no hace distinción de personas, sino que mira el corazón, no mira la apariencia. Muchas veces cuando uno escoge a alguien, siempre se fija primero en la apariencia, de quién es, en cuánto tiene, cuánto sabe, y muchas veces vamos quitando. Eso me pasó a mí en mi infancia. Yo me juntaba siempre con las personas que me daban caché y despreciaba mucho. Y miren la ironía de la vida, que hoy en día mi mejor amigo, mi compadre, era aquel que yo pues no pasaba en bachillerato. Y pues me ha ayudado muchísimo a descubrir la riqueza que tenía este muchacho en su corazón, este amigo mío. Y ver también cómo Jesucristo, con esa palabra del Padre, que les invita a seguirle. Y ellos, pues, viendo la fuerza y viviendo esa fuerza dentro de su ser, pues han dejado todo y le han seguido. Han dejado la barca, han dejado a sus padres, han dejado la pesca, y pues Jesucristo los ha convertido en pescadores de hombres. ¿Qué necesidad tenemos hoy, hermanos, de poder también escuchar otra vez esa llamada de Jesucristo a invitarnos a ser discípulos?
y que ha llamado pues a quien ha querido. No es que se han ganado un título, sino que ha llamado desde la pequeñez de esa persona para hacerlo grande, porque Él es el que va adelante, Él es el maestro, Él es el que guía, es su palabra la que va a ayudar a estos hermanos, a estos discípulos, pues a desprenderse de su ser para después en un futuro ellos también poder hacer lo mismo que Jesucristo, dar la vida. Pues esta llamada de Jesús, pues también podemos comparar esa palabra con una semilla, con la lluvia, con el fuego, el agua, la vida, la roca. Estas realidades que evocan vitalidad y fuerza, seguridad, certeza, eficacia, transformación, compromiso. Y a eso estamos llamados también nosotros. La semilla, cuando se planta, pues uno no ve no está ahí pendiente de cuando crezca, sino que va saliendo sola hasta que produce un fruto. Y también la misión que tiene la lluvia, ¿no? Aquí en Valdivia, que es una zona donde llueve tanto, y que ahora estamos recolectando ese fruto de tanta lluvia, ver todo verde. O sea que así mismo es la palabra, que entra en la sequedad del corazón del hombre, lo empapa y pues ya después comienzan a brotar en él pues estas semillas de fe, de esperanza, de caridad, de ver en el otro al hermano, de acompañar, de tener palabras de caridad, de practicar la caridad, de ser pues consecuente con la persona, de descubrir también el amor de Dios en ella, de ver la dignidad que tiene como persona delante de los demás, de poder también hasta dar la vida. Uno lo ve hasta en la naturaleza, ¿no? Dar la vida. Uno ve a una gallina, pues, que defiende hasta con su propio pellejo, plumas, que son capaces de dar todo. Cuando uno va a intentar agarrar un pollito, pues ella se defiende porque quiere guardar a su pollito, a su polluelo. Entonces, esta palabra también para nosotros que Dios ha llamado y que nosotros también gozamos de ello, porque gracias a estos hombres, estos apóstoles, también hemos sido partícipes de estos frutos. Después de la muerte de Jesucristo, de este caminar que va hasta la cruz, pues los discípulos se han dado cuenta de este llamado inmenso que tienen a esta vocación de poder también ellos entregar lo que Jesucristo sembró, que es también dar la vida. Y vemos la vida de los discípulos, ¿no? Cómo termina cada uno. Uno pudiera decir humanamente, oye, uno fue crucificado, otro fue decapitado, pero esta sangre de estos hombres han hecho que también por medio de la palabra que se han creído, que nosotros hoy tengamos pues la vida eterna y poder también gozar de estos frutos, ¿no? De este cielo que se nos ha prometido. Esta palabra, hermanos, también es, pues, está llamada a formar comunidad y lo vemos en este dibujo, en esta pintura del día de Pentecostés. ¿Quiénes estaban reunidos ante este acontecimiento? Hombres y mujeres sencillos que escucharon la voz de Dios, que después del escándalo de la cruz vuelven otra vez a reunirse con María en el cenáculo y pues allí se manifiesta otra vez ese poder de la palabra, ese poder que tiene para poder congregar, para poder disipar pues la tristeza de este momento tan difícil que han vivido, de la crucifixión de Jesucristo, y que ahora se reúnen y por medio del Espíritu Santo pues son llamados a llevar adelante la misión que Jesucristo les ha encomendado. Vayan por todas partes y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y guardando esa palabra que Jesucristo les ha enseñado. Y de ahí podemos ver cómo va a ir creciendo la comunidad cristiana. Y una de las cosas importantes en los inicios del cristianismo, cómo pues se fueron fundando pequeñas comunidades cristianas que vivían pues en la fe, la esperanza, en el amor, donde todo lo ponían en común, donde vivían pues como lo que Jesucristo quería, como ese pueblo de Dios. Siempre como centro la palabra de Dios que les daba vida y que les podía también dar esa gracia de poder compartir como hermanos. Ya no son desconocidos porque la palabra hace esto, que nos unamos como hermanos y que podamos compartir la vida, pues hasta donde estamos llamados, que es el cielo. Entonces este pueblo, pues esta palabra se hace pueblo y este seguimiento de Jesús
hasta hoy en día pues nos llega. Todos tenemos una experiencia de esto que he hablado en esta tarde, en nuestras vidas, por lo menos en mi vida. Ha sido un caos muchas veces, ¿eh? Yo nunca pensé ser sacerdote. Quería casarme, tener hijos, pues estudiar arquitectura, y pues esa palabra de Dios viene a ordenar todas las cosas. Ya a la edad de 15 años yo estaba como queriéndome ir de mi casa, ya tenía como un desorden interior. Conocí a una persona que me sirvió a mí como un ángel que me guió, pues para poder escuchar la palabra de Dios entre un grupo de la iglesia. Yo que era antipático a la iglesia, no me importaba, criticaba mucho al sacerdote de mi pueblo. Imagínate, tuvo 53 años allí, y puede, a través de esa persona, puedes entrar a la iglesia, poder amarla, dejar que esa palabra entre en mi vida, transformarla, y pues este llamado a que Dios me ha hecho a dar la vida a través de un servicio en la iglesia como sacerdote, como también lo tienen los laicos, que pues se encargan de tantas cosas hermosas dentro de nuestra iglesia. Y pues no puedo estar aparte, porque la fe se vive también en comunidad. Tengo mi grupo de personas que hace ya 30 años, pues convivo con ellos, participo con ellos, aunque la distancia, pero gracias a las redes sociales, pues a la tecnología, podemos estar en contacto. 30 años conociéndonos, viviendo desde la fe, amándonos como hermanos, y pues ellos contentos de que esté en Chile ahora, pues también trabajando por el reino de los cielos. Y eso ha hecho que la palabra pues produzca fruto, y estoy contento por ello. Todos también tienen, ustedes también tienen esa experiencia de que Dios con su palabra les ha transformado, y que esa misión sigue, porque Dios es dinámico, Dios no se cansa. Bien, yo voy a dejar dos preguntas como reflexión para que compartamos al menos un momentito sobre este tema. El relato de la Anunciación de la Virgen María. Y hago esta primera pregunta. ¿Quién o quiénes han sido mis ángeles que me han hablado y guiado a través de la palabra? Hoy es día de los arcángeles, ¿eh? Entonces, esta palabra, ¿quiénes han sido en mi vida los que me han llevado, me han guiado a través de la palabra? Y la segunda, ¿estoy aprovechando el tiempo para dedicarme a leer y estar en diálogo con la palabra de Dios? ¿Mi Biblia la tengo desempolvada o simplemente es un objeto de decoración? Entonces, dejo abierto un poquito para que compartamos este momentito de esta reflexión. Ánimo. Vamos a ver, ¿quién se atreve? Ya yo dije mi experiencia, ¿eh? ¿Quiénes han sido mis ángeles? Por lo menos mi mamá, que estuvo muy insistente en este caminar de la fe, en que escuchara la palabra de Dios. Mi párroco, que a pesar de sus 53 años, pues ya él murió el año pasado, y pues en mi corazón hay un agradecimiento en esa formación y acompañamiento. Y pues a mí también muchas veces, aunque no crean, muchas veces hay que dejar la flojera y agarrar la palabra, porque uno se llena como párroco en tantas cositas y deja lo más importante. Tenemos a Patricia para que le den el pase, ella puede también hablar de su experiencia. Hola padre, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Primero Contento de estar con agradecer, ustedes. sí, gracias, agradecer su exposición, muy buena, muy acertada. A ver, yo creo que mis ángeles, también mi mamá, mi padrino de bautismo, también fue un ángel, un buen referente. Ellos han sido como los ángeles que me han guiado en distintos aspectos, en la vida, en la fe. Sí, y En las buenas la y en las vi malas, en las buenas y en las malas, sí, sí. eso. Y la Biblia, si la tengo desempolvada, la verdad es que no mucho, debo ser sincera, no mucho. Eso. Pero lo que no quiere decir que no lea el Evangelio, sino que de repente, como ahora los medios digitales están tanto más a la mano, que de repente
como que por ese medio leo algún pasaje o alguna reflexión y todo, pero la Biblia en sí, no tanto. También por el tiempo, por la cotidianidad que uno lo lleva. eh, pero tengo sí el recuerdo y siempre como el recuerdo y la admiración de, de unas bisabuelitas y que yo las veía como ellas estaban con su Biblia siempre em, y que tenían, no sé, tanto tiempo y la disfrutaban y como que se leían la Biblia como no sé, un libro que es como, es cierto, como que uno lo puede leer muchísimas veces y siempre aprender algo nuevo. Hay algo nuevo. Sí, y ellas siempre estaban ahí sobre todo una, me acuerdo mucho de ella, eh, mi bisabuelita Aida. Siempre estaba con la Biblia y siempre también su consejo para mí cuando era niñita era que la Biblia siempre era el libro favorito. Estupendo. Qué bueno también Gracias. esto nos hace recordar a las personas que nos han acompañado, ¿eh? O que siguen acompañando nuestra vida en esta formación, porque nunca dejamos de formarnos también desde la fe. Así es. Todo es un caminar, ¿eh? ¿Mm? Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Señora Elsa, bienvenida. Bueno, Hola. testimoniar, agradecer la instancia que siempre es un bálsamo en esta vertiginosidad y estrés, ¿no siento que nos provoca de repente el trabajo? Cierto. Para mí es un verdadero relajo la palabra, acercarnos a la palabra, ¿no? Los testimonios son de muy pequeña, la comunidad de Schoenstein, yo estudié en el Colegio de las Monjas Alemanas en Santiago. Eh, Ahí yo, sin duda, la vocación del rezo diario, las monjitas, los padres. Después mi madre, que era catequista de una comunidad en Ñuñoa, y nos acompañaba, y yo la acompañaba igualmente desde chiquitita y siempre muy cerca. Mi padre, sin duda, ya en el último tiempo, y a través de mis hijos en la comunidad ignaciana, Colegio San Ignacio. Sí. Así que ahí, bueno, con 3 hijos estuvimos ahí, ¿no es cierto?, semanalmente en muchas actividades para que ellos primero tuvieran, ¿no es cierto?, el bautizo, la comunión, la confirmación. Así que he tenido bastantes mentores. Sí. Qué Y, es, bueno. y ahora en Santo Estupendo. Tomás, pues. Y ahora en Santo Tomás, claro que sí. Y su relación con la Biblia, su experiencia con la palabra de Dios, Bueno, siempre, pues, siempre acompañándonos y siempre acompañado. en los distintos hitos. Y también soy de las que recurre de repente así aleatoriamente a ver qué mensaje hoy día, ¿no? Exactamente, claro. Sí, Y sí, muchas veces nos quedamos así boquiabiertos porque nos sale una lectura que corresponde a lo que necesitamos, ¿eh? exacto. O sea, la mayor parte del tiempo. Y cuando no, Exactamente, me quedo dando vueltas hasta que encaja, ¿no? Sí, me exactamente. hace Sí, sentido. como también como la actitud de la Virgen María, ¿no? Que ella muchas veces la palabra no la entendía, pero tenía algo especial que la guardaba en su corazón y Dios le manifestaba después en qué momento la iba a entender. Así es. Eso. Muchas Muchas gracias, gracias. ¿eh? A usted, señora Elsa. Don Hugo, bienvenido. Hola, buenas tardes a Hola, todos. buenas tardes. Muchas gracias, padre Alexander. Yo soy de Iquique y De Quique. bueno, respecto a las dos preguntas, yo diría de que, bueno, en primer lugar, mi mamá, mi papá, yo aún conservo la Biblia que ellos me regalaron para la primera comunión. Era como una tradición, como a mis 4 hermanos, somos 5, que cada uno recibiera su Biblia. Era como una Biblia para niños. Em, Y lo segundo, sí, creo que me gustaría poder como desempolvarla porque la tengo y acudo normalmente, pero no
como todo el tiempo que yo quisiera. Entonces creo que ahí me hace falta como volver ahí. Y en esa lógica me gustaría quizás hacerle una pregunta, no sé si se puede. Em, ¿Sí? ¿Cómo podríamos quizás, padre, esto como, no recuerdo si lo decía así San Jerónimo, ¿no? Pero cuando como que se desconoce la escritura, como que se desconoce a Cristo. Em, entonces, quizás en nuestro rol de académicos, de profesores acá en la universidad, cómo motivar a que haya un acercamiento a la palabra de Dios, que en definitiva es como conocer a Cristo. Yo veo que a veces los estudiantes están como con un vacío existencial muy grande. Y hoy Sí. día hay una cantidad de libros en el supermercado como de autoayuda, que en realidad yo creo que lo que menos hacen es autoayuda. Entonces, ¿cómo quizá eso para conocer más a la persona de Jesucristo? Em, Porque eso yo creo que es muy atrayente, ¿no? O sea, no seguimos una idea, sino una persona, y esa persona como que cambia la vida. ¿Cómo quizás Claro. poder ahí profundizar en eso? Y bueno, y nosotros como, pues, a nivel de profesores, yo creo que tenemos que ser los pioneros en esto, ¿eh? Porque nadie puede dar lo que no tiene, ¿eh? No sé si me entiende. O sea que si nosotros no estamos enamorados de algo, entonces ¿cómo vamos a poder atraer a los demás? Es una tarea de día a día, ¿no? Es por lo menos yo siempre lo reflejo como en un matrimonio, ¿no? Si no están los detalles de amor del día a día, pues en las pequeñas cosas, entonces esa esposa estará, si hay un detalle, esa esposa estará agradecida y atenderá mejor al esposo o viceversa. Entonces, si nosotros no somos capaces de poner primero, vivimos en un mundo que las cosas son primero y después está Dios. Entonces, ¿cómo hacer para que se dé esto? Bueno, primero yo, o sea, comenzar desde mi persona. No solamente es la tarea del sacerdote, como yo lo digo en la parroquia. No solamente el cura es el que tiene que evangelizar, sino que también nosotros, si no estamos enamorados, o sea, tenemos que inyectar nosotros esas ganas de poder conocer a Dios a través de la Escritura. Y hay muchas formas, estrategias de poder atraer, ¿no? Pero que, como dice usted, los jóvenes andan en otro lado, hay un vacío tremendo, que se ha metido mucho el materialismo, ser feliz porque tienes, y sin embargo hemos dejado lo más importante, y por eso andamos así, tropezando a cada rato. Hay un vacío que hay que llenar, pero no es tan fácil llegarlo, ¿eh? Pero lo importante es comenzar desde uno. Entonces, si yo estoy activado, si yo soy constante con la palabra, yo mismo también voy metiendo eso dentro de mis clases, ¿no? Para que los muchachos al menos tengan algo, ¿no? Y en la vivencia también de uno, que corresponda a lo que yo creo o vivo, que también ellos vean lo que hacían los cristianos antiguamente. No hablaban mucho, pero como vivían, decían los paganos, miren cómo se aman. Y eso los llamaba, les llamaba la atención. Y pues entraban en las comunidades cristianas. Muchas gracias, padre Alexander. Hugo, un gusto también para mí, ¿eh? Este, Señora María Esther. Ya, de nuevo. Bueno, María ahora Esther. yo quiero empezar por la pregunta y luego ya veo de contar lo demás. Pregunta o comentario. Lo que pasa que yo estaba pensando en que a mí me ayuda muchísimo, muchísimo leer vidas de los santos. ¿Por qué? Porque los santos han hecho carne esa palabra, que a veces nos queda un poquito más lejos, o son como intermediarios del mensaje de Jesús y son humanos como nosotros, ¿no? Igual que la Virgen que es humana, bueno, pero Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, yo Sí. quería como compartir esto, lo primero, ¿no? Que a mí me ayuda mucho leer la vida de los santos, porque a veces me cuesta más leer la Biblia, sinceramente, se me puede hacer más árida, sinceramente, sobre todo el Antiguo Testamento, y ahí luego voy a hacer mi pregunta, porque el Nuevo lo veo mucho más cercano, el Antiguo de verdad es una cosa un poquito difícil. Pero la vida de los santos, como tiene algo de la aventura propia, de la aventura humana, pues bueno, y también muestran personas como yo que han tenido sus luchas, sus caídas. Estaba pensando, por ejemplo, ahora en San Agustín. Bueno, San Agustín fue un tremendo buscador, fue un tremendo pecador antes de convertirse. Un ¿Pecador en qué vagabundo. sentido? Claro, era un gran buscador y él pensaba encontrar la felicidad en cosas que luego no le hacían feliz y que luego vio que de verdad, pobre, ¿no? Pero en esa búsqueda hay un par de momentos en su vida en que él lee la Biblia y dice,
y la encontré absolutamente intragable. Bueno, lo digo con palabras actuales, Sí, ¿no? sí, ¿En qué claro. sentido? Él era un amante de la oratoria y de la retórica y de como de la palabra hermosamente dicha. Y dice, claro, me encontré aquí en la Biblia algo nada que ver, o sea, como feo, o sea, estéticamente feo, y eso le tiró mucho para atrás. Y encontraba unas cosas como que no entendía nada, pero tuvo que pasar mucho tiempo, y en ese tiempo y en esa búsqueda él también buscó en la filosofía, y la filosofía en un momento le ayudó mucho a entender que la verdad venía de la mano del logos y que la verdad Sí, tenía una dimensión espiritual. Y dijo, anda, entonces aquí hay algo muy interesante, y eso le permitió volver a acercarse a la palabra de Dios, a la Biblia, la con palabra otros de Dios. ojos, y ahí es Ah, cuando empieza a abrírsele la mente, empieza también a ver personas más cercanas a él que vivían esto. Bueno, su madre siempre fue su ángel, ¿no? En el sentido que usted decía. Entonces, em, podríamos tener a veces esa experiencia como de mucha lejanía con la Biblia, ¿no? Como San Agustín, ¿no? Entonces ahí sí. ya viene mi pregunta. Después de decir que a mí me gusta leer a los santos y que lo recomiendo, yo lo recomiendo muchísimo, muchísimo, mi pregunta sería, ¿Cuál? Perdona. ¿Cuál, qué recomiendas? leer vidas de santos. Ah, claro, sin duda. Claro, Estupendo. bueno, o sea, por ejemplo, yo cuando llegué a Chile dije, a ver, ¿quién es San Alberto Hurtado? Bueno, pues, ¿quién es Santa Teresita de los Andes? Bueno, yo supongo que usted también, como somos de fuera los dos, pero Claro, los chilenos que tienen esa suerte de tener estos santos, bueno, pues conocer su vida y cómo ellos viven a Jesucristo en su vida. Entonces, en su vida. mi pregunta sería, mm, ¿por dónde empezar? Si yo estoy muy lejos de la Biblia, por ejemplo, puede ser que aquí, algunos que estemos aquí, nunca haya abierto la Biblia, solo sepa que existe algo así llamado Biblia. ¿Por dónde recomendaríamos iniciar la Biblia para los que no tienen mucha idea o están muy lejanos? Para los que ya tenemos fe, ¿por dónde seguir? Porque si yo me voy a los libros de los números, a lo mejor me da un patatús. Bueno, un poquito en Exactamente. esa idea, ¿no? Un poquito la pedagogía en la lectura de la palabra. Eso. Bien, mira, no, y es que mucha gente se le acerca a uno. Padre, hay unos libros que lo que dan es miedo y hay otros que dan lata de leerlo, los números. Yo pienso siempre, a mí me encanta, pues personal, comenzar con el libro de la sabiduría, que tiene unas recomendaciones de la vida diaria que son maravillosas. Y por lo menos a mí en el seminario nos decían también que al menos en ese tiempo de formación teníamos que leer la Biblia completa. Y me pasaba lo mismo, o sea, comenzaba por el Génesis, maravilloso, porque tengo una mentalidad un poco así de cine, o sea, que todo lo plasmo en mi cabeza y voy viendo las imágenes, pero ya cuando llegaba al libro de los números, el Éxodo me encantaba, pero ya como que me trancaba y el gusto se me quedaba, me llegaba hasta ahí. Entonces, saltar libro, yo pienso que primero el libro La sabiduría para mí me ayudó muchísimo a poder entender el lenguaje de Dios, ¿no? Y lo que Dios busca, ¿no? Y lo que necesitamos. Si yo no tengo sabiduría, entonces yo no puedo interpretar nada de lo que está en la Biblia. Si no tengo el discernimiento, si no tengo la luz que viene de Dios. Y algo importante es que la palabra tiene que estar acompañada de la oración, ¿no? De pedir el Espíritu Santo para que, como decía ahorita al principio también de María, ¿no? María no entendía algunas cosas, imagínate, va llevando al niño muy contenta al templo a presentarlo y resulta que este Simeón le dice una espada te atravesará el alma. Y María no entiende, pero hay una cosa que la guarda en el corazón. Y descubrir dónde ese momento tan difícil, pues en la cruz, ese dolor que sintió ella, ¿no? Pero para mí es esto, ¿no? O sea, de buscar un libro que sea atractivo para mí. O sea, a mí me sirvió la sabiduría. A otro quizás comenzará desde los evangelios, ¿no? Porque no tampoco podemos desprender, porque la historia es la preparación, el Antiguo Testamento a lo que va a ser ya la culminación con Jesucristo, ¿no? Entonces no puedo desprender, hay gente que dice, no, mejor me leo mi Nuevo Testamento, pero dejo hablar, ajá, y la historia, porque hay una historia de salvación que se cumple ya, llega a la plenitud en Jesucristo. Entonces pienso que los evangelios también pues pueden ayudar mucho a que uno pueda entonces retroceder en la historia. Si Jesucristo que ha entrado en nuestra realidad humana, vamos a ver qué ha pasado entonces con el Antiguo Testamento, ¿no? ¿De dónde viene esa realidad? Eso, Muy para mí bien, es eso, ¿no? Quizás muchas otros tendrán gracias. otros métodos, ¿no? Pero en mi vida he experimentado eso.
y sobre todo también descubrir en la palabra dónde estoy yo. O sea, dónde me puedo yo insertar en esa palabra. Porque podemos leerla así como algo histórico, así, pero yo, ¿dónde quedo yo con respecto a esa palabra? Por eso la palabra cobra vida. ¿Mm? Y tiene que estar también unida en oración comunitaria. La importancia de la comunidad. Yo ahorita voy saliendo para la parroquia y con esto me despido porque estoy también, como estamos en el mes de la Biblia, estoy pues haciendo el escrude de la palabra, o sea, escudriñar la palabra. Tomamos el Evangelio del domingo, un pedacito, y vamos buscando los paralelos, y la gente está fascinada porque decían, padre, nunca nos habían dicho esto. Y yo digo, es algo que tan sencillo y que uno va buscando, le va dando la vuelta y te lleva al Antiguo Testamento, después vuelves al Nuevo, y es enriquecedora. Porque entonces ya la gente llega el domingo con el oído abierto. Entonces ya no es una palabra que es extraña, sino que también en mí se hace carne. Bueno, agradecerles a todos su presencia. Perdonen que yo a veces hablo un poco rápido, se me sale el venezolano, ¿eh? Soy de una ciudad que se llama Maracaibo y ya hablamos rapidísimo. Entonces, nada, yo les doy las gracias de poder estar también con ustedes, de participar, y que bueno, que todo lo demás que viene sea mucho mejor. Feliz tarde para todos y bendiciones. Muy bien, creo que hemos tenido una hora de reflexión, de refrescar mucho de la palabra de Dios, mucho testimonio personal respecto de los ángeles que decía nuestro Padre, y bueno, qué pasa con la Biblia, como que hay que desempolvarla, como decía la Patti en su intervención. Muchas gracias a todas y todos. Para nosotros como Santo Tomás Valdivia, de Formación e Identidad, estamos realmente muy contentos con esta actividad. Agradecer la charla del padre, que como les decía, lo preparamos con mucho cariño para todos ustedes. Así que esperamos haber cumplido y nos veremos en otra oportunidad. Un gran abrazo y bendición. Muy Gracias, bien. Marcelo. Muchas Adiós a gracias. todos. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Un abrazo.